estoy, te estaba escuchando. Bueno, buenas Buenísimo. tardes, ¿cómo les va? Un gusto saber que están acá. Y bueno, espero que esto les sirva. La idea es tener una conversación, por lo cual, por favor, si pueden escribir las preguntas, Adaluz me interrumpe, me las pasa, porque quisiera llevar la conversación a donde les interesa a ustedes. Según tengo entendido, la mayor parte de ustedes ya son coaches, ¿no? ¿Es así? Sí, así Sí, a es. ver, qué bueno. Y la Entonces, mayoría estamos son hablando coaches. Tú sabes entre que colegas. con la manito pueden marcar en su ventanita, Elena, si quieres, mientras tú vas conversando, los que son coaches ponen la manito. Ahí está. A ver. Uf, hay un montón de manitos. Ahí está, sí. Bueno, Listo. me alegra. Entonces voy a hablarles como colegas. Y a mí me gustaría saber cuántos de ustedes, de nuevo, levanten la manito, aquellos que querrían vivir del coaching. Hay unas cuantas manitos, ¿eh? Ahí está. Uf, Casi sí. todos quieren vivir del Ok. coaching. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y yo no sé si les habrá pasado cuando terminaron otra profesión, pero en general, cuando terminamos una profesión y salimos al mercado, salimos con unas ínfulas brutales, querríamos comernos el mundo y de golpe nos pasa que aparece un vacío, que no encontramos la respuesta, que empezamos a ver que es difícil, que nos empezamos a desesperar, que ya entonces nos buscamos un empleo, aunque no tenga mucho que ver con lo que aprendimos. Y terminamos en otra cosa que no tuvo nada que ver con nuestro sueño. Y encima creemos que la vida no era para que nosotros fuéramos eso que queríamos ser. Y les quiero aclarar que no es así, que el futuro se construye, que el futuro se construye con las decisiones que uno toma, y que en general, cuando uno termina una carrera, apenas tiene el permiso para empezar a hablar del tema comprendiendo de qué se habla. Pero ningún abogado gana los grandes juicios una vez que se recibe de abogado, recién recibido de abogado, ni un arquitecto hace bajo su total responsabilidad un edificio inmenso. Hay que hacer una experiencia. Y cuanto más guiada sea esa experiencia y mayor profundidad adquieran, mejores coaches van a ser. Es bueno ir de la mano con alguien. Nos simplifica el trabajo, nos muestra lo importante. ¿Pueden conseguir mucho trabajo recién salidos de una certificación? Naturalmente no. No es fácil conseguir el trabajo desde ahí, porque todavía ni siquiera tenemos muy claro qué es el coaching, ni cuál es nuestra oferta en el coaching. Entonces, la invitación es a cómo podemos además profundizar, conocernos más, porque no me voy a cansar de repetir que la única herramienta que tiene un coach no vende un papel, no vende un equipo, no puede hacer una demostración con un equipo. Lo único que tiene un coach es sí mismo, es su escucha, es su manera de interpretar, es su manera de crear relación. Entonces, ¿qué es lo que pasa en las escuelas de coaching? Y se los digo como directora de escuelas de coaching. Aparece la desesperación porque nuestro cliente encuentra resultados.
Entonces, cuando escucho las grabaciones, escucho coaches que el cliente dice, quiero ascender de puesto, y entonces el coach le dice, ¿y a qué puesto quieres ir? ¿Y qué te falta? ¿Y qué te dijeron? ¿Y qué competencias requieres para el otro puesto? ¿Y qué competencias tienes en este? Y se van a un tema de hacer. Cuando nosotros entramos en esa, no somos malos, somos muy malos. Porque ni hemos aprendido negociación, ni sabemos aconsejar, ni tenemos la solución para otro, porque la solución que nosotros le damos a un tema nuestro depende muchísimo de nuestra manera de mirar. En consecuencia, nuestra solución no le sirve a nuestro cliente porque no mira de la misma manera, no prioriza igual, no tiene nuestras habilidades, no habla como nosotros. Entonces el coaching no sirve para resolver problemas. Claro que se trabaja un quiebre y nosotros le ponemos e insistimos con la palabra quiebre porque cuando nosotros dejamos de usar la palabra problema, estamos dando a entender que el tema no es lo que sucede, sino cómo yo me relaciono con lo que sucede. Y que el gran trabajo de un coach es trabajar en su relación con lo que sucede. ¿Para qué? Para encontrar un lugar de poder, para encontrar un lugar en el cual apoyarse, para mirar y desde ahí generar una acción que lo lleve a crear un futuro que sea más grande que lo que está pasando. Un futuro que tenga mayor trascendencia que resolver, que significa meterme con lo del pasado, que no tiene que ver con mirar mis puntos de vista, que no tiene que ver con un crecimiento personal. El coaching está asociado al desarrollo personal y está también asociado a la educación. Un cliente aprende junto al coach. Es un proceso de aprendizaje mediado por un tercero, que es el coach. Un proceso de aprendizaje en donde yo voy a mí, a hacerme preguntas a mí mismo, y como sería muy estúpido que yo solo me las hiciera, muchas de esas preguntas me las hace el coach, pero me llevan a mirarme, y a mirarme en relación con lo que sucede, y a darme cuenta si estoy parado en un lugar de poder, si no estoy parado en un lugar de poder, si estoy buscando tener razón, cuántas alternativas he analizado, cuántos puntos de vista estoy mirando. Todo eso ocurre en una sesión de coaching. Entonces, si empezamos a hablar de qué puntos un coach hoy tiene que tener mucho cuidado, uno es cómo escucha. Y frenar esa tendencia a creer que el coach ayuda porque puede mirar o orientar en soluciones. Ninguna de las dos cosas son verdad. Otro de los puntos importantes es aprender a hacer muy buenos acuerdos de coaching. ¿Por qué? Porque muchos creen que el acuerdo no forma parte de la sesión. Y yo les diría, un acuerdo bien hecho es el 70% de la sesión. Les queda servido en bandeja el tema. Entonces, ¿por qué hacer buenos acuerdos? Porque el cliente se esclarece cuando los hace. Porque el cliente puede mirarse y darse cuenta de lo que dice y de lo que busca. Y aún ahí, las grandes preguntas del coach son para orientarse en qué tipo de observador es un observador poderoso para el cliente. Entonces, uno, que clarifique qué es lo que quiere. Dos, cuál es
el futuro que quiera crear con eso. ¿Por qué es importante esa pregunta? ¿O por qué es importante decir cómo te cambia esto? Porque si el cliente se tiene que hacer responsable como adulto de lo que quiere crear, tiene que mirar para adelante. Tiene que poder describir lo que quiere encontrar. Y muchas veces inclusive les preguntamos, ok, ¿y por dónde te gustaría empezar? ¿Cuáles son los temas que tú crees que más te traban? Otra vez es un llamado a la adultez, a que elijas cómo vas a usar tu tiempo. Misma pregunta que hacemos muchas veces durante la sesión. ¿Cómo vamos? ¿Te está sirviendo? ¿Qué estás viendo? Entonces, ¿cuáles son los errores más comunes? Que muchas veces son culturales y los pasa la misma escuela sin darnos cuenta. Y otras veces son nuestras propias desviaciones. Uno es el tratar de escuchar para resolver. Tal vez ese es terrible. El segundo es no hacer buenos acuerdos. El tercero tiene que ver con el tipo de preguntas hechas para resolver, que no me voy a meter mucho porque lo dije antes, y cuando quieren preguntar por el quién, no se dan cuenta que ese quién es, mira cómo miras a esto, mira qué te pasa cuando miras de esa manera. Entonces no es preguntarle al cliente, ¿y quién eres cuando? Porque muchas veces el cliente no entiende nada de esa locura que preguntamos. Allí la pregunta tiene que ver con ayudar al cliente a crear un observador. Y un observador poderoso. ¿Cuándo hablamos de poder? Cuando el cliente elige. Porque el poder está en relación con la libertad para elegir. Y como puede elegir lo que quiere, después va a poder elegir las acciones que lo lleven a lo que quiere. Otro de los grandes problemas que yo observo en las grabaciones es, hacen las preguntas, hacen la investigación, a veces hacen preguntas al quién, pero luego no saben generar conciencia, recoger de qué se dio cuenta el cliente. Que no solamente es en un punto, la generación de conciencia se va produciendo durante toda la conversación. Y tiene que ver con hacerle recordar al cliente qué has aprendido hasta acá, de qué te diste cuenta hasta acá. Es cómo vamos agregándole capas a la complejidad de tu manera de mirar. E inclusive, si nosotros nos damos cuenta que hubo más cosas que el cliente no vio, traerlas a la luz. Y esto otro que dijiste en tal momento, ¿también te serviría o no es importante? Y es el cliente el que lo elige. Pero cuando no retomamos, cuando no hacemos que la red vaya y vuelva y barra y traiga la riqueza, y dejamos que simplemente el cliente recuerde y de ahí saltamos a las acciones, nos faltó algo fundamental, que es aprovechar y hacer que el cliente se dio cuenta de aquello que se dio cuenta, de aquello que lo puede ayudar a generar un futuro como no había acá. Otro punto importante, que creo que muchos coaches no se dan cuenta, es que muchas veces preguntan por la emoción, indagan en la emoción y hacen mayonesa con la emoción, porque la revuelven y la revuelven y la revuelven y la vuelven a revolver y se la untan al cliente y le hacen preguntas de ¿y entonces dónde lo sientes? Y cuando lo sientes así, ¿qué te pasa? Y cuando antes también sentiste, y después no saben qué corno hacer con eso, por lo cual no sirvió. Para nosotros la emoción es una herramienta que nos lleva a que el cliente pueda darse cuenta de una manera de observar.
Y también es muy importante que recordemos que la emoción o el estado de ánimo puede ser un termómetro para nosotros. Porque cuando el cliente no cambia su estado de ánimo, cuando el tono de voz del cliente es el mismo todo el tiempo, cuando el cliente no deja de hablar desde la cabeza, no está pasando mucho en la sesión. ¿Sí? Entonces también está el darse cuenta y también está en ese darse cuenta el tema emocional. Una de las cosas que sale más o menos bien es el llamado a la acción, porque es el momento en el cual es como si me sacara la mochila de encima, ¿no? Ay, bueno, a ver, llegamos. ¿Y entonces qué vas a hacer? ¿Y cómo lo vas a hacer? ¿Y en quién te vas a apoyar? Y si no te sale, ¿qué vas a hacer? De esas no se olvidan, pero suenan a un loro hablando. No hay una preocupación por armar un futuro. ¿Y por qué es importante esa preocupación y esa profundidad en ese trabajo? Porque el coaching no es coaching mientras solo se trabaja en el darse cuenta. Como es un proceso de aprendizaje, el aprendizaje hay que llevarlo al cuerpo, hay que hacerlo cuerpo. Y para eso se requiere un compromiso con la acción. Por lo cual, sin acción, no estuvo la sesión. Paulina pide un ejemplo. A ver, un tema con el jefe, ¿no? Por el ascenso, como les dije. Entonces viene, bueno, y entonces, ¿qué vas a hacer? No, bueno, me doy cuenta que lo que tengo que hacer es hablar con mi jefe. Ok, ¿y cuándo vas a hablar? Y voy a hablar el jueves que viene. Bien, ¿y necesitas alguna ayuda? No, creo que no. Ok, y si vas a hablar con tu jefe, a ver cómo se los pongo para que salga eso. Entonces, no necesitas ayuda, vas a ir a hablar con tu jefe tal día, a tal hora, ¿no? Medianamente está armado el proceso del llamado a la acción. Sin embargo, no nos dimos cuenta cuánto más profundo podemos ir. Por ejemplo, ¿vas a ir a hablar con tu jefe? Sí. ¿Y cómo te vas a preparar para hablar con él? ¿Cuál es el objetivo de esa reunión? ¿Qué es lo importante de transmitir? ¿Qué es lo que quieres que tu jefe escuche? ¿Y cómo lo involucrarías en la reunión contigo? ¿Cómo hacer para que tu jefe te esté oyendo y no te dé el avión, como decimos en México? ¿No? Entonces hay una cosa de una preocupación genuina por el cliente que lleva a una mayor profundidad con el cliente. Y yo creo que eso es lo importante lograr. Y por último, y yo creo que esto es trascendente, también nos piden, y es muy lindo, cuando al terminar la sesión y el coach le dice, hay algo más en lo que te puede ayudar, te parece que hemos cumplido, podemos rebasar lo que habías querido lograr en la sesión, fijarnos si lo lograste, y que el cliente dice que sí. Después vienen algunas otras situaciones, como por ejemplo, reconocer al cliente. Ahora, reconocer al cliente es decirle gracias y gracias por el trabajo que has hecho, o gracias por tu emoción, tiene que ver con reconocer algo que pasó en la sesión. La vulnerabilidad, la apertura, la intimidad, su capacidad de meterse adentro, su honestidad para hablar, lo que ustedes hayan escuchado. Pero también hay que decirlo desde nuestra propia vulnerabilidad.
¿Está? Desde nuestra propia vulnerabilidad. Bueno, sé que había preguntas. ¿Me puedes decir, Adaluz, qué preguntas hay? Sí, aquí tienes una que dice, cuando el cliente no deja de hablar desde la cabeza, ¿qué es lo que sugieres preguntar para moverlo de allí? Cuando un cliente habla mucho, hay que ver qué habla, porque algunos nos quieren contar las historias con lujo de detalles. Entonces, cuando para respirar, nosotros entramos y le podemos decir directamente, oye, pero tú sabes ya esa historia, yo no la necesito conocer. ¿Qué quieres de esa relación? Por ejemplo, ¿está? Otra cosa que podemos hacer si no para de hablar es en un momento de nuevo, cuando para respirar y a veces diciéndole, para un poquito. Llevas hablando 10 minutos. Hablaste de A, de B, de C, de D. Escucho detrás de todo eso que dices una preocupación. ¿Qué quieres trabajar en la sesión? ¿Está? ¿Hay alguna otra pregunta, Daluz? Sí, Sonia. Sonia te pregunta, honrar su aprendizaje. ¿Puedo expresarle? ¿Puedo Expresarle. Se me refiere, expresarle qué? me imagino que son el honrar su aprendizaje. Claro que sí, por supuesto que se lo puedes expresar. Claro que sí. Esas ¿Alguna son otra las dos que pregunta? hasta ahora íbamos. Ujú. Perfecto. Vamos a ver, sí, aquí tienes otra, Elena. ¿Puedes hablar un poco de los acuerdos? Sí, creo que hemos estado hablando, pero no tengo problema de reforzárselos. El acuerdo se hace para honrar al adulto que tenemos enfrente y que el cliente realmente y con conciencia elija el tema. Para eso se hace el acuerdo. Esa es la razón del acuerdo, que el cliente elija el tema. Ahora, cuidado porque muchas veces el cliente elige cosas de afuera, ¿no? Me llevo mal con mi mamá porque mi mamá, y empiezan a hablar de la mamá, o empiezan a hablar del hijo o de la hija, o empiezan a hablar del jefe. Ahí tenemos que saber escuchar, porque quien tenemos sentado enfrente es la persona que vino. No es ni la mamá, ni el jefe, ni el hijo, ni la hija. Entonces, hablar de un tercero no genera poder, y además de no generar poder, habría que ver si lo único que viene a buscar es tener razón. Entonces, ¿cómo damos vuelta a las preguntas para que el cliente empiece a hablar de sí en relación con la mamá? Y pueda decir, voy a lo de mi madre y de solo pensar que voy a ir, me empiezo a poner nerviosa. ¿Está? Entonces, de eso vamos a hablar. Y desde ahí van a venir las preguntas, no desde la mamá. Segundo, ¿para qué quieres trabajar esto? La razón por la cual se quiere trabajar esto no es un porqué, no es arreglar el pasado, es siempre construir futuro. Entonces, ¿qué futuro construiría esto? ¿Qué futuro construiría que tú cambies la relación con tu madre? Y no es solo que el cliente diga, ay, bueno, voy a poder ir a la casa y no discutir, porque cada vez que voy terminamos discutiendo por algo. No, no alcanza con eso. Eso también muestra que yo lo que estoy cumpliendo es una técnica, pero no estoy realmente con mi cliente. Eso baja los puntos en presencia. Es cómo desde lo que el cliente trae, yo vuelvo a hacer preguntas. Entonces, si me dice, no, me cambiaría la cosa porque
porque yo no me pondría tan nerviosa y de tanto miedo cuando la voy a ver, ¿no? Entonces sería, ¿y cómo querrías verte cuando la vas a ver? O sea, ¿cómo sigo yo haciendo preguntas a partir de lo que el cliente trae? Esa calidad de preguntas es trascendente. ¿Sí? La otra cosa que es importante es cuántas veces en la sesión le pedimos al cliente que nos muestre el significado de la palabra que usa. Por ejemplo, me llevo mal con mi mamá. ¿Qué significa mal? ¿Qué significa llevarte mal con tu madre? ¿Y qué significaría llevarte bien con tu madre? ¿Está? Entonces, preguntar, porque las palabras siempre son una representación de la cosa, no son la cosa. Y están teñidas de emoción. Entonces, que el cliente se escuche decirlo es muy importante. Y ni les digo si el cliente habla en metáfora. Dice, ay, por favor, me llevo como si fueran los caballos de mi carro peleándose entre sí. A ver, ¿cómo son los caballos? ¿Cómo es tu carro? ¿Qué le pasa al carro porque los caballos se pelean? Ahora, ¿desde dónde pregunto? Es el otro tema. Yo sé que al principio tenemos miedo de no haberlo hecho bien o no ser suficientes, por lo cual queremos tener un control de la sesión y hacemos preguntas para mostrar que estamos en control. Lo más importante para un cliente es que el cliente se escuche. Ese es el momento en donde se produce el mayor cambio. Cuando el cliente se escucha y dice, uy Dios, lo que acabo de decir. ¿Y eso qué significa? Pregunto. ¿Está? Eso va a permitir que en algún momento, cuando yo hago una pregunta, antes de la respuesta se haga un silencio. Ese silencio, que tanto se habla del silencio, quiere decir que la pregunta no tiene una respuesta estructurada por la cultura. El cliente la tiene que articular. Ese tipo de preguntas son las preguntas valiosas. ¿Está? ¿Por qué todos estos temas? ¿Por qué todos estos detalles? Porque, miren, en su camino profesional como coaches, ustedes tienen primero que todo realmente saber coachear. Afilar el lápiz, afilar estas competencias, afilar la calidad de la sesión que pueden dar. Detrás de eso, que por ejemplo eso es una de las cosas que hace el mastering, buscar eso con una exactitud brutal. Y además, no es algo que se logra con una sesión o con dos. El aprendizaje deliberado muestra que se da a partir de, si se necesita un número de horas, en donde yo miro a propósito aquello que quiero lograr. Entonces, ahora me voy a ocupar de mejorar mi acuerdo. Ahora me voy a ocupar de recordar que tengo que generar conciencia, hacer preguntas para que vuelva. Ahora me voy a fijar en que tengo que preguntar sobre lo que contesta el cliente. O sea, ese entrenamiento y esa ayuda para ese entrenamiento es trascendente. El mastering es un programa extraordinario para eso. Extraordinario. Ahora, ¿alcanza con eso? No, porque lo que nosotros tenemos por ofrecerle a nuestro cliente es que nuestra escucha y nuestra conversación de intimidad. Entonces, cuando lo que mi cliente trae o como mira el mundo mi cliente lo ve más amplio que lo que nosotros distinguimos en el mundo, nos hemos quedado chiquitos. Todo el mundo quiere coachear CEOs. Y yo es el día de hoy que todavía me pregunto por qué no me llamó el CEO mundial de Google.
Me llama el de México, pero no el mundial. ¿Por qué no? Y mi respuesta es, porque todavía me falta. Me falta ampliar mi mundo para atender a alguien que tiene semejante tamaño de visión y que tiene esa relación tan plástica con el futuro y con el cambio. ¿Está? Entonces, tienen que también buscar de manera constante un desarrollo personal que les permita profundizar en ustedes, profundizar en su historia, profundizar en lo que no tienen resuelto. Y para eso hay cursos, por supuesto, y está la supervisión, que vale la pena hacerla mientras uno trabaja. ¿Por qué? Y porque siempre al ser humanos, nosotros lo que hacemos es, sin querer, compartir nuestra manera de mirar el mundo. Por ahí alguien puso mirar en nuestra propia oscuridad. Sí, exactamente. En Artistry, en el Journey from Mastery to Artistry, que es el que hacemos con Jean-François Cousin, donde viene gente de todo el mundo y trabajamos culturas, trabajamos las sombras. Pero ya hay que ser bueno manejando la técnica. Y hoy estamos hablando de técnica. Pónganle el ojo a la técnica. Sean buenos técnicos. Primero, ¿está? Me parece que alguien más escribió. Ada, ¿tienes algo? Sí, hay varias preguntas y una tiene que ver justamente con eso que estabas explicando del tipo de preguntas, como por ejemplo esto. ¿Qué sería bueno preguntar si ante la evidencia encontrada busca evadir o justificar, refiriéndose al cliente? Y yo le diría, tengo la sensación de que estás evadiendo. ¿Puede ser? O tengo la sensación, o me parece escuchar que te estás justificando. ¿Puede ser? Aquí tenemos una pregunta de Laura, que va más o menos por esa línea. Dice, cuando el cliente busca claridad para hacer una elección profesional entre un curso o un viaje, quiere ambos, pero que solo puede tomar uno, ¿cómo le entro al ser? Y yo buscaría qué futuro quiere crear, cuál es el impacto que puede tener una cosa o la otra, además de preguntarle por dónde te gustaría entrar. ¿Qué hay importante en la vida para ti? ¿Cómo impactaría cada uno de estos temas en la vida que quieres tener y que tienes? Recuerden que es siempre apuntar al observador. Vamos a ver esta de Paulina. Si lo veo al cliente como una víctima total, ¿cómo se lo puedo mostrar? ¿Le puedo dar la interpretación o se lo traigo desde las preguntas? De cualquiera de las dos maneras lo puedes hacer. Fíjate cómo le sería más útil a tu cliente. Listo. Vamos a ver con Mariana. Dice, no hablar de una emoción en el acuerdo, pero se puede tocar en la exploración. A ver, yo no dije que no se puede hablar de una emoción en el acuerdo. Sí se puede hablar de emociones en el acuerdo. Por supuesto que sí. Muy bien. Esta respuesta es para Mariana. Vamos a ver con esta pregunta, vamos a ver esto de Victoria, que nos dice, el acuerdo sirve para que ambos coach y el coachee brillen, para que el coachee se organice también. Y de todo lo que tú mencionas, Elena, puede elegir para encontrar su camino, para que descubra qué necesita encontrar. Sí. Victoria. Vamos a ver, Silvia, soy estudiante de coaching y me quedan cortas las preguntas del acuerdo sin caer en la exploración. ¿Cómo puedo resolver eso? A ver, otra vez, Adaluz, no te entendí, Uh-huh. justo se cortó tu voz. Sí, dice,
Ella es estudiante de coaching ontológico y dice que se le quedan cortas las preguntas en relación al acuerdo sin caer en la exploración. ¿Cómo puedo resolver eso? A ver, ¿cómo puedes generar el acuerdo sin hacer algo de exploración? Es imposible. La exploración tampoco es para ti. La exploración es la herramienta que tú pones a su disposición en algunas preguntas para que el cliente se mire, para que evalúe si ese es el tema, para que encuentre el punto. Y como siempre les digo, para que busque algo en donde él tenga el poder de cambiarlo, el cliente tenga el poder de cambiarlo, y que entonces tiene que ser algo de él. ¿Cómo hago preguntas para no decirle, no, ese tema no, me lo tienes que plantear como algo tuyo? No le puedo decir eso. Entonces, ¿cómo hago yo para que el problema no esté afuera y para que él pueda ponerse o poner algo de él en el tema que puede ser mirado desde el coaching? ¿Se entiende? ¿Dónde está el poder? El poder va a estar si esa persona se mira frente a lo que pasa. Entonces, ¿cómo hago preguntas para traerlo al punto en donde se mire frente a lo que pasa? Y muchas veces hay un corrimiento del tema. De me quiero llevar mejor con mi mamá, y cómo hago a decir, bueno, yo me doy cuenta que me pongo nervioso, que mi madre me descoloca, y lo que yo quiero lograr es una relación de armonía. Eso es una evolución. Sí, Ada. Sí, buenísimo. Vamos a ver, Tamara. Tamara dice, ¿y qué sucede si el cliente se sigue yendo al pasado? ¿Cómo sacarlo por más que hagas esas preguntas? Y cuando te dicen, no sé, a una pregunta. Bueno, muchas veces dicen no sé. Yo les pregunto, tengo muchas maneras de preguntar. Una de ellas es, ¿y si supieras? La otra es, pues si tú no sabes de tu vida, ¿a quién le pregunto? Y si no, y si viene desde muchas veces el no sé, le podría decir, yo por supuesto que estas preguntas no están escritas en ningún manual, dependen de la relación. El que quiera copiarse las preguntas para hacerlas le va a salir mal, ¿está? Pero alguna vez yo le he dicho al cliente, a ver, en el día de hoy, 6 veces me dijiste no sé. ¿Cuál es el nivel de profundidad que se puede lograr cuando alguien vive en que no sabe y no quiere hacer el esfuerzo de ir más allá? Quiero saber si te sirve, quiero saber hasta dónde quieres llegar. Vamos a ver esta de Sandra Elena, que dice, ¿cómo distingo desde qué espacio construyo intimidad con mi cliente? Bueno, a veces no te das cuenta en el momento, pero es bueno que te lo repreguntes después, porque en el momento de generar intimidad, nosotros generamos la intimidad desde como nosotros comprendemos la intimidad. Entonces, hay gente que conoce la intimidad, que ha vivido siendo aceptado, siendo querido, pudiendo mostrarse y sin ser atacado, y entonces entra rápidamente en los procesos de intimidad, inclusive como coach, rápidamente. Pero no se atreve, por ejemplo, a desafiar, porque desafiar significaría, ¿y si el otro se aleja? Hay otros que tienen mucho temor a mostrar la intimidad sin ganársela, como si se pudiera ganar la intimidad. Entonces, por ejemplo, se tiene que mostrar inteligentes y hacer muy buenas preguntas, o saberlo todo y tener respuestas. Y el tercer grupo,
aprendió la intimidad de una manera en la cual la intimidad fue peligrosa, porque le pegaron, lo castigaron o lo criticaron. Y entonces fundamentalmente está el miedo. Y busca no entrar en intimidad, porque el miedo lo frena, y hace preguntas desde afuera como si fuese un lorito. Por eso les digo, nosotros tenemos que ver todo esto porque nosotros somos parte de la sesión. Y si el cliente no nos cambia a nosotros, no estuvimos ahí. Toda relación nos cambia y nos transforma. ¿Mm? Entonces, como yo entiendo la intimidad, es parte del trabajo personal que tienen que hacer. ¿Algo más, Adaluz? Sí, bueno, este público que tenemos hoy tiene unas cuantas preguntas bien relacionadas con los errores justamente que cometemos nosotros los coaches. Entonces aquí hay una que te dice, ¿cómo sabes que no sabes? ¿Cómo sabes Que si no que no sabes, sabes? no sabes. ¿Está? Hay un no saber que sí sé, pero no hay un no sé que sí sé. Sí. A ver, Elena, te quiero hacer una pregunta. ¿Tú tienes algún, porque aquí tengo una persona que de pronto si le abrimos el micrófono puede hacer la pregunta directamente porque la verdad es que es muy larga la pregunta y no te la sé distinguir, es como la realidad. Es muy larga y se refiere, es Grecia. ¿Tú tienes algún otro contenido que entregarle? Y en aras del tiempo, pues podemos abrir el micrófono un poquito a Grecia para que ella misma te haga la pregunta. ¿Qué te parece, Grecia? Sí, ¿Abres tu sí, micrófono? Ah, sí, listo, adelante y gracias. hazle la pregunta a Elena directamente porque está muy larga en el chat. Sí, buenas Adelante. tardes. Bueno, tiene que ser un poco, tengo que explicar, gracias. Bueno, Sí. yo realmente estudié el coaching ontológico para conocerme porque me sucedían cosas muy repetitivas en mi vida y eso me hizo como abrir un campo de posibilidades de ayudar a otras personas, sobre todo las mujeres. Yo soy artista plástico y mi trabajo lo estoy inclinando a la maltrato de las mujeres. Y lo quiero relacionar y eso me ha dado como un poder tan grande y esa como empatía de querer abrir luz como yo me he abierto con el coaching y con unos libros que he leído y con tantos videos que he escuchado. Entonces yo me siento como tan incapacitada, como ese proyecto está ahí, pero me siento al terminar esta carrera sin la capacidad, como usted decía, que es bien difícil, pero sí tengo esa ambición tan fuerte Claro, dentro de mí. sí, y creo ahí que hay dos cosas, Grecia, a las que me gustaría referirme, y perdón que te corté. Sí, sí. A ver, creo que a Elena se le cortó un poquito la señal. Vamos a ver, vamos a esperar unos minuticos. Hola, hola. Mientras tanto, Sí, sí. ¿Escucha? sí, Ok. ahora Entonces, las dos sí, cosas a las que pero te quiero se responder, cortó un Grecia. poquito la conexión. Y Adelante. quisiera que no escuches, te lo pido por favor, quisiera que no escuches que yo no creo que no hay maltrato femenino. Yo sí creo que hay maltrato femenino. Pero tú cuando hables con una persona maltratada, uno, tienes que distinguir si esa persona no está dentro o raya dentro de la patología. Porque en ese caso ya no puedes trabajar tú con ella. ¿Tá? La segunda es cómo la llevas al poder. Porque tú no Claro, vas a poder sacar a nadie de ese lugar. Es alguien que quiere salir. Y esos juegos se dan porque hay dos. Y te lo digo porque yo he escuchado eso de algunas mujeres, diciéndole a la hija, mi querida, pues si quieres estar casada y tener hijos, esa parte te la tienes que bancar. sí. ¿Ah? O sea, hay cosas que son culturales y que entonces la intervención es cultural.
¿Estamos? Entonces hay distintos tipos de intervenciones y tenemos que tener cuidado con eso. Pero gracias por tu pregunta, porque lo fundamental también es ver si nosotros podemos intervenir en eso o no. Porque muchas veces eso ya raya dentro de la necesidad de una terapia. Sí, bueno, en el campo, donde yo pueda, no quiero ser psicóloga ni una terapeuta, pero sí empoderarla, hacerle ver tantas cosas, Tú no viéndome puedes yo misma, empoderar a nadie. ¿no? Tú no puedes empoderar. A ver, ¿cómo te regalo poder? Dime, ¿te lo regalo en kilo? ¿Te lo pongo en una bolsita? ¿Dónde compro el poder? Poder es una manera de observar. Poder es una Sí. manera de pararte en el mundo. Entonces, por favor, el que crea que porque es coach empodera, no. Yo puedo mostrarle al otro la posibilidad de que elija. Pero el que elige es el otro. Ok, gracias. ¿Está? Y me pongo vehemente porque esas son las grandes diferencias que los buenos coaches pueden hacer en el mundo. Wow. ¿Está? Si no, nos transformamos casi como en sacerdotes, pastores, ¿no? Y esa no es Bueno, nuestra misión. exactamente, porque me veía como muy empática queriendo algo y no sabía, me sentía así confundida, pero me ha aclarado bien eso. También, siempre pasa, Grecia, es imposible estudiar coaching sin que te mires, pero no alcanza con que te mires una vez. El trabajo de mirarte y el trabajo de transformarte no se acaba nunca. Esto no es llegar a un punto, esto es amar el camino. Así ¿Mm? es. Gracias. No hay por qué. Adaluz, me pasé del tiempo, te Sí, los aquí quiero está. dejar, No agradecerles a estamos todos, en el punto. Sí, sí. agradecerles de No, corazón que hayan venido y ojalá nos veamos en el curso del Master in Coaching Skills. Les dejo un cariño grande claro a que todos. sí. Hasta luego. Claro que sí. Gracias, Elena. Gracias por tu participación. Y bueno, chicos y chicas que están acá, coaches, profesionales, yo los invito. Bueno, les estaba colocando por ahí una notica para quienes estén interesados en conocer más detalles sobre Master in Coaching Skills. Ahora el 30 de mayo estamos iniciando con un nuevo grupo. Este año estamos cumpliendo los 10 años de existencia de Master in Coaching Skills, así que cada vez vamos con más ganas para entregarles a ustedes mayor perfeccionamiento en lo que tiene que ver con su profesionalización como coach. Y eso se logra a través de Master in Coaching Skills, tal como se los comentó Elena. Entonces, aquí los invito a que coloquen en su chat quienes estén interesados en que los podamos contactar y dar una conversación con ustedes, con todo gusto, con todo el placer. Lo que sí les pido siempre, coloquen su número de contacto completo, con su código de país, con su código local, con su número y su nombre. Y con todo gusto el equipo de Team Power pues se comunica con ustedes y allí les damos detalles relacionados con la metodología, con los contenidos, con los planes de financiamiento. Incluso hay un tema muy importante que siempre mencionamos los coaches y tiene que ver con nuestra escucha para poderlos orientar, poderlos acompañar. Si hay algo que tiene Team Power, tiene que ver con ese acompañamiento que les damos a los coaches, porque parece mentira, pero muchas escuelas hacen su proceso de formación, pero no nos asesoran en relación a cuál es el camino, cuál es el paso siguiente que nosotros como coaches debemos dar. Entonces, sin compromiso, coloquen sus datos y con todo gusto, pues el equipo de coaches consultores de Team Power, pues se comunican con ustedes y abrimos posibilidades. Por allí les colocaba también que nosotros tenemos ahorita en este momento un plan para los argentinos, ¿sí? Tenemos unas condiciones súper especiales para los argentinos. Pero es importante entonces el poder comunicarnos con ustedes para darles todos los detalles relacionados a esas condiciones especiales que estamos dando para ustedes, como nunca en la vida. Condiciones especiales para coaches argentinos, eso sí, condición, tienen que estar
tienen que tener su residencia en Argentina. Y con todo gusto allí les explicamos la plataforma, los planes de financiamiento, qué tienen que hacer para poder entrar en Máster en Coaching. Otra cosa que les voy a colocar por acá en el chat, esta noche, bueno, yo digo noche porque realmente para mí va a ser noche, se pueden reunir conmigo quienes quieran conectarse. Voy a hacer una sesión especial para darles detalles a todas esas personas que están interesadas en escuchar directamente. Si quieren saltarse un poquito el camino, con todo gusto yo me puedo reunir con ustedes a través de Zoom. Les voy a colocar acá un link. Eso va a ser hoy a las 6 de la tarde, hora Ciudad de México. Y allí lo único que les pido son 20 minutos. Y en esos 20 minutos pues podemos conversar también en relación a esos detalles. Ahí les coloqué la liga de conexión, también Loli se las está colocando. Entonces recuerden, anoten en su agenda, hoy, 5 de mayo, 6 de la tarde hora de Ciudad de México. Y con todo gusto, ya el encuentro va a ser directamente conmigo. Nos conectamos por acá, por esta plataforma, y entonces allí tengan a la mano sus preguntas, tengan a la mano sus inquietudes, todas estas posibles interrogantes que se les puedan presentar en relación a lo que ustedes van a aprender en Máster en Coaching. ¿En qué tipo de profesional se van a convertir ustedes después que participan estos 8 meses con nosotros? Ahí les voy a dar todos los detalles. Entonces, bueno, sin más preámbulos, pues hasta acá los acompañamos, los esperamos en una próxima sesión, un próximo encuentro de Masterclass, que les estamos dando prácticamente desde que existe Master en Coaching Skills. Cada 15 días tenemos un encuentro, bien sea porque son coaches o bien sea porque no son coaches, pero tenemos este espacio para ustedes. Bueno, con esto me despido y quienes quieran, pues los veo esta tarde, y quienes no, pues ya ustedes dejaron por allí sus teléfonos y ahí nos vamos a estar contactando. Tengan una feliz tarde, una feliz noche para todos los que se conectaron con nosotros. Un gran abrazo. Cuídense. Bye. Gracias.